Argumentos a favor sobre la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, como primer argumento es que Gonzalo Jiménez de Quesada comandó la primera expedición conquistadora en tierra de los muiscas, donde se pudo consagrar la primera ruta de transporte de mercancías, permitiendo que el oro, la plata y otros productos secundarios llegaran hasta los puertos del Atlántico y de ahí a Europa, donde se enviaban el vino, los textiles y las manufacturas que dieron forma a las sociedades a ambos lados del océano. Como segundo argumento, fue el primero que trajo a tierra firme a mujeres españolas, incluyendo a la suya propia. Y como tercer argumento fue el descubridor del nuevo reino de Granada, actual Colombia, y el fundador de su capital, Santa Fe de Bogotá. Argumentos en contra sobre la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, como primer argumento es que casi todos los relatos históricos sobre los primeros años del nuevo reino de Granada pues se derivan en última instancia de una sola fuente, y es del mismo Jiménez de Quesada, quien redactó la crónica que al día de hoy se encuentra perdida, por cierto. Y esta es de su propia conquista, así que Gonzalo Jiménez de Quesada logró como imponer una versión de su historia que lo favorecía en los innumerables pleitos y demandas que enfrentó desde que sujetó al nuevo reino hasta el fin de sus días. Y bueno, al leerlo, entonces hay que sopesar cada dato preguntándose a quién le favorece. También como segundo argumento, Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó el territorio ocupado por la civilización muisca. Durante su campaña militar se quemaron los centros ceremoniales indígenas, se asesinaron a varios caciques y a los zipas Tiquesusa y Sajipa, y se repartieron a los indígenas en encomiendas. Y como tercer argumento es uno de los eventos más recordados de la conquista de Jiménez de Quesada, y esta fue la tortura de Sagacipa en Zipa, en Bacatá. Con la intención de que les entregaran pues todo el oro que tenían, y el de los Tiquesusa, quien también fue asesinado por los españoles. Argumentos a favor de la estatua de Francisco de Paula Santander en Popayán. Bueno, el primer argumento sería que Santander participó en las guerras que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. También más tarde fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la reconquista española, y esto le dio libertad definitiva a la Nueva Granada. Como segundo argumento fue que también intervino en las concluyentes batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819. Y como tercer argumento sería que el general Santander, siendo un joven de 30 años, pues llevó a cabo la reforma educativa más importante y revolucionaria pues de la época, y una de las más sobresalientes en toda la historia de Colombia. Esta reforma buscaba, entre otras cosas, que la enseñanza fuera más moderna y que estuviera como en cuenta los avances que se estaban dando en Europa. Argumentos en contra de Francisco de Paula Santander. Primer argumento, se encuentra la malversación de fondos que utilizó Francisco de Paula Santander en su mandato. Como segundo argumento es que en ese tiempo, en el insurgente, se señaló la importancia de aumentar el erario y subsanar los gastos de la guerra y la burocracia en crecimiento. Y pues no obstante se reprocharon las medidas para conseguirlos tomadas por el Congreso en 1821 y el vicepresidente Francisco de Paula Santander.
De acuerdo con la publicación, las rentas son la sangre de un Estado sin la cual el cuerpo político desfallece, desmaya y al fin muere. Por esta razón, los ciudadanos como que debían aceptar la obligación de sostener el gobierno creado por ellos mismos. Y sin embargo, la necesidad de obtener ingresos debía procurar el menor gravamen posible de los pueblos. Y como tercer argumento, Francisco de Paula Santander, cuando asumió varios retos al tomar las riendas del Ejecutivo en la nación recién creada. En cambio, habían grandes inconformidades entre aquellos a quienes se les había como integrado a una estructura político-administrativa, pese a su escasa representación en el Congreso de Cúcuta, como era el caso de los venezolanos.